Pues no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumple. Aquí tenemos por fin el curso de Política Exterior Mexicano prometido como curso gratuito en el canal de Tu Profe RI. Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos al canal de Tu Profe RI. Estamos listos, muy contentos, de manteles largos, listos para comenzar. Si no eres estudiante de Relaciones Internacionales, no importa. Si no fuiste a la universidad, no importa. Si no estás estudiando una carrera universitaria, tampoco importa. Lo único que realmente importa es que quieras aprender a analizar la política exterior de México. En este curso vamos a analizar el factor ontológico de la política exterior. ¿Qué es la política exterior de México? Lo filosófico, ¿cuál es su razón de ser? ¿Para qué existe la política exterior de México? ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? Y también vamos a analizar pedagógicamente cómo evolucionó la política exterior, cómo se ha estudiado, qué teorías se han utilizado, cuáles son los enfoques de política exterior. En un segundo momento nos iremos a los factores, las bases, los fundamentos, los instrumentos de la política exterior de México para entender por qué México se comporta como se comporta en el exterior. ¿Cuál es el papel de México en el mundo y cuál es el papel del mundo en México? Vamos a analizar los 3 sexenios del siglo XXI. No solamente vamos a analizar el desarrollo de la política exterior de México, sino también de los actores que hacen la política exterior de México, desde el marco regulatorio que faculta al presidente en el artículo 89 en su fracción 10ª ejecutar y dirigir la política exterior de México, hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus diversos niveles de gobierno como las subsecretarías, las direcciones generales y el presupuesto que el gobierno ha invertido en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuánto es el personal que labora en la Secretaría, cuáles son de confianza, cuáles son de planta, cuáles son eventuales, etcétera, etcétera. Vamos a analizar también cuál es el carácter principal de la política exterior de México en función del contexto histórico. Por ejemplo, tenemos que en el siglo XIX la política de México fue defensiva y fue reactiva. Las razones, básicamente, las cuestiones relacionadas con los traumas históricos de las intervenciones militares. Por ejemplo, el intento de España de reconquista de México hasta 1829, la pérdida de Texas en 1836, la pérdida de territorio de más de la mitad del territorio nacional frente a Estados Unidos en 1848 con los tratados de Guadalupe Hidalgo, o la intervención francesa y la ocupación durante 5 años que terminó con buena parte de las ilusiones de México de ser independiente, hasta que se fueron los franceses. Luego también vamos a analizar cuál fue la política exterior de México con Porfirio Díaz, la política exterior de México en el contexto revolucionario, la política exterior de México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cómo se consolida México como nación y en ese contexto la manera en la que va a institucionalizar los instrumentos que le van a dar forma permanente a la política exterior de México y que hacen que en el contexto de la Guerra Fría, México, ante el dilema de su vecindad frente a Estados Unidos y de ser autónomo y de diferir en algunos momentos, pues también de alguna manera tiene que actuar de manera pragmática en el contexto, decíamos, de la Guerra Fría. Analizaremos también el cambio de paradigma que tuvo la política exterior de México con el Tratado de Libre Comercio y la entrada de México al GATT años antes, cómo cambia de ser reactiva, aislacionista y muy jurista a ser agresiva y a convertirse en un paradigma de desarrollo y de crecimiento económico y de promoción económica. Esto se va a mantener con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox en la transición y básicamente con Calderón y con Peña Nieto. Bueno amigos y amigas, si están interesados en este curso, favor de darle clic a la campanita, suscríbanse, compartan las sesiones, vétanse a discutir a círculos académicos o entre sus amigos, eleven el nivel del debate, porque finalmente es el objetivo de estos cursos, que sean cursos como los que impartimos en el aula frente a grupos en diferentes universidades, en diferentes países, y que básicamente ustedes se beneficien de esto con un lenguaje sencillo e inclusivo. Queremos avisarles también que básicamente cada una de las sesiones tendrá como manera de inspiración un autor o un texto clásico que nosotros iremos sugiriendo y que dejaremos aquí abajo en la descripción del video. Vamos a decir también en qué conceptos se tienen ustedes que centrar. Por ejemplo, interés nacional, capacidades materiales, objetivos de política exterior,
estrategias defensivas, ofensivas, instrumentos que modifican o cambian también la conducta de un país en función de su política exterior. Lo iremos avisando video por video para que ustedes, si siguen interesados en aprender más de la política exterior, puedan complementar con estas lecturas a lo largo de este curso. Nuevamente les repito, si estás interesado o interesada en este contenido, suscríbete, comparte, dale like, habla de lo que aquí se discuta con tus círculos académicos, con tus amigos e invítalos a que tomen estas sesiones gratuitas. Bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Comenzamos con el curso de Política Exterior de México.